Buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon. Este programa es ni más ni menos un programa de análisis, un programa de opinión en la voz de las expertas y de los expertos. Estamos próximos a cambiar de gobierno en el Estado de México. Estamos hablando ya de un horizonte pues, de 10 días en el cual de manera histórica va a gobernar por primera vez una mujer y además también se da una alternancia de partido político en el Estado de México. Esto, en la teoría de la democracia, de la política y de las campañas, implica, porque se han prometido muchos cambios, entre ellos no solo de ideología, sino también en los hechos. Uno de los sectores que siempre se encarga democráticamente, porque son un factor fundamental de la democracia, de vigilar, exponer y premiar en el caso en el que así debe ser a los buenos y malos gobiernos, es el periodismo. El periodismo es, digamos, la máxima expresión de esa, la libertad de expresión en nuestro planeta. Y para platicar de esto, de los medios de comunicación en nuestro estado, el Estado de México, me acompañan pues tres exponentes que yo respeto mucho del periodismo, tanto en el ejercicio como en el conocimiento y en la academia del mismo. Agradezco que esté aquí mi amigo Oscar Glenn. Bienvenido, Oscar. Rodrigo, qué gusto. La verdad es que es un placer que podamos reunirnos aquí, intercambiar puntos de vista. Me parece muy oportuno. Bienvenido, Oscar. Es un momento Aida, histórico. Bienvenida. Muchísimas gracias. El respeto es mutuo, Rodrigo, y por supuesto contenta de compartir con estos expertos, pero sobre todo de aportar a la mesa esta noche. Además, fíjate, Aida, que con base en datos del INEGI, solamente el 23% de las personas que integran el periodismo son mujeres. Está creciendo ya exponencialmente, pero queremos los mexicanos, las mexicanas, mucho más mujeres en el periodismo. Que así sea, que sea decreto y por supuesto que también sean mujeres que representen dignamente esta profesión. Claro. Y Ricardo Joya. Un gusto, Rodrigo. Buenas noches a todas y a todos. Mi querida Aida, mi querido Oscar, un gusto poder estar acá. Y bueno, siempre un placer intercambiar puntos de vista, sobre todo de un tema que es muy apasionante y que es fundamental, como bien lo dijiste, en el ejercicio democrático. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Pues el Estado de México es un estado, pues digámoslo así, milenario. No era Estado de México, no era ni México, pero es una entidad, un territorio con muchísima historia, en donde tenemos registros de muchos acontecimientos históricos que sucedieron aquí, como el del rey poeta Netzahualcóyotl en su momento, o Nezahualpili también, y después la conquista y lo que vino todo el tiempo después de esto. Siempre ha sido el Estado de México cuna de grandes plumas, tanto mujeres como hombres. El periodismo en el Estado de México ha sido fundamental en el ejercicio de la ciudadanía y del poder. Yo recuerdo muchos gobernadores que pasaron por esta entidad, el trato que tenían con los periodistas y las broncas que tenían también con muchos periodistas. El periodismo en nuestro Estado no ha sido un periodismo dócil ni fácil. Tenemos una universidad, la Universidad Autónoma del Estado de México, que además en su facultad de comunicación, que goza de una absoluta autonomía, han salido buena parte de los periodistas del Estado. Aquí existe la cuna académica del periodismo y el ejercicio posterior. Esto donde nos ven hoy es un medio público, donde además muchos de estas periodistas y periodistas han podido ejercer aquí, aprender aquí, lo cual a mí me llena de muchísima satisfacción porque muestra la apertura que se ha tenido. Pero esto suena muy bonito. O sea, ¿cuál es la historia del Estado de México moderno con el periodismo, ¿no? Porque con cada gobierno, con cada gobernador, ahora gobernadora, hay un estilo diferente. Claro. Yo creo que se ha hecho una escuela, como bien dices, de periodismo por un lado, pero también de comunicación social, porque la relación entre las instituciones con el periodismo pues va precisamente matizada por la relevancia que las instituciones den a los medios de comunicación, por el buen manejo que hagan de estos, sin atentar contra la misión esencial del periodismo, sino también porque aquí se genera pues parte de la escuela o parte de lo que hoy tenemos como modelos de transparencia gubernamental. Eso es producto también del periodismo, donde se exige que se rindan cuentas, donde se trata de hurgar en todo lo que es el quehacer público, de hacerlo de manera metódica, de hacerlo de manera sistemática y equilibrada, si no puedes decir objetivo al 100%, equilibrada tendiendo a la justicia y apelando a los máximos valores en los derechos humanos. Entonces, eso creo que aquí ha crecido, como ha crecido incluso la administración pública estatal, que logra hacer escuela por su complejidad, pero sabiendo sobre todo que la condición propia del Estado de México, su diversidad geográfica, su diversidad sociocultural, pues ameritaba un despliegue periodístico, una variedad de medios, una variedad de ángulos que atendieran precisamente a las inquietudes de la población en cuanto a información y que reconocieran la complejidad o la importancia y las obligaciones de las instituciones públicas. Claro. Entonces, eso nos fue formando a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Bueno, y aparte cuesta dinero, porque no es lo mismo el ejercicio del dinero público que la apuesta al periodismo, que normalmente tiene que haber un empresario
dedicado a los medios de comunicación, un periodista que pues le mete sus pininos para poder crecer e informar. Y hay un dicho en el Estado que dicen que el Estado de México es un país, y se dice porque es muy grande, son 125 municipios, y más allá del número de municipios, son regiones gigantescas y diversas. No se puede comparar la esencia, la cultura de las personas que viven en el área de los volcanes en Amecameca con las que viven en el sur del estado, o con el oriente, o con el Valle de México o Toluca. Eso también es un reto para el periodista, porque aquel periodista que dice yo soy periodista en el Estado de México, a diferencia de decir yo soy periodista del Valle de México, que es gigantesco, pero lo estás acotando mucho, trae un reto mayor. Es bastante nuevo que veamos medios de comunicación, sobre todo por lo digital, que ya tienden a ciertas regiones que no tenían acceso a esa información. Sí, creo que es importante destacar primero el propósito que tienen los medios masivos de comunicación, que es comunicar de manera objetiva, oportuna y con rigor periodístico, ¿no? Esto con la finalidad, por supuesto, de informar, de enseñar, de transmitir conocimiento, pero sobre todo, y creo que la palabra clave es formar opinión pública. Entonces, si nos remontamos a los 70s, donde Toluca tenía, por supuesto, centrada toda esta prensa, precisamente por las carencias tecnológicas, donde pues sí se descuidaba un poco el tema de algunas regiones por el tema geográfico, pues basaba prácticamente a la prensa en Toluca, y más si sumamos, por supuesto, también el factor de poderes como el Ejecutivo, el Judicial, la Universidad Autónoma del Estado de México, algunos partidos políticos, pues la prensa, por supuesto, siempre estuvo centrada en los 70s o a finales de los 70s en Toluca, y significaba un reto esta cobertura, ahora sí que en todo el Estado de México, ¿no? Ya en los 80s, y digo eso lo debes de saber tú perfectamente, Rodrigo, el tema de la invención del sistema de radio y televisión ayudó un poco a pues tener esta cobertura a nivel estatal, que le ayudó junto con Uniradio también a generar, por supuesto, también profesionales en el periodismo. Y sí, metemos todavía un poquito más el tema de la incorporación de mujeres y de la juventud, gracias pues a desarrollo de carreras universitarias en todo el Estado de México, no solamente de manera privada y pública, pues también benefició, por supuesto, a que el periodismo mejorara en cuestión de calidad, de cobertura, y también este gentilicio de mexiquense se fortaleciera como mexiquenses, ¿no? Claro. Ayuda un poco a la cobertura y, por supuesto, también le da un golpe fuerte al tema de Valle de México. Claro. Y mira, Ricardo, hoy en promedio existen, en teoría, cerca de 8,000 medios de comunicación en el Estado de México, porque se contabilizan desde aquellos que imprimen o tienen un canal de televisión o una estación de radio, aquellos que publican en una página de internet, en una red social. No se discrimina cuál es más medio que otro, simplemente son medios distintos, lo cual es bueno para la ciudadanía. Pero yo me acuerdo un poquito en las clases de historia que las ideas subversivas de nuestro país se plasmaban en ciertos medios de comunicación. Nos acordamos, por ejemplo, de los Flores Magón, que tenían su periódico, ¿no? ¿Cómo era antes en el Estado? Porque para un gobernador, pensando ya en una época un poquito más clásica, más alejada del siglo XXI, la creación de un medio de comunicación podría implicar también un reto. O sea, sí se puede decir, yo quiero que eso se comunique, no se comunique. Hoy que en el Estado de México existan tantos medios, más allá de si la autoridad lo permite o no, claro, porque creo que ya no está en las manos de la autoridad, ¿no? Es un gran beneficio para la ciudadanía. Sin duda alguna, a mí me parece que siempre va a ser mejor promover dos libertades, la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? Que a veces confundimos una con la otra. Pero la libertad de prensa por sí misma es dar precisamente las condiciones para que pueda ejercerse el periodismo, para que pueda llegar información, y me parece que en esa perspectiva es muy sano, como bien lo dices, que haya más medios de comunicación. ¿Cuál es la complejidad que se presenta en el Estado de México? Que además aquí, como bien lo señalabas, históricamente, pues aquí en Sultepec, al sur del Estado de México, surgió el Ilustrador Nacional, ¿no? en la lucha de independencia, y fue un referente precisamente para esa batalla que se dio por los ideales que se tenían en ese momento. El hecho de que haya tantos medios de comunicación aquí en el Estado implica un desafío enorme, yo siempre lo he señalado. O sea, aquí por lo menos en términos de cobertura mediática, tienes al menos 7 regiones, porque como lo decías al inicio, pues no va a ser lo mismo el interés ni las condiciones sociodemográficas que pueda tener la gente en el Valle de México, en la zona de los volcanes, en la parte de la zona oriente, en lo que es el norte, el sur o el Valle de Toluca, por referirlos de manera muy general, y siempre va a ser mucho más nutritivo para la sociedad el que pueda manifestarse. Ahora, ¿cuál es el punto? Y me parece que es donde apuntas para precisar
el tema desde la visión gubernamental. Me asombró ahorita que dabas la cifra, ¿no?, de 8,000. Cuando yo estaba en la Dirección General de Información y Servicios a Medios, teníamos un registro de 1,500 hace 20 años. Hablar ahora de 8,000 medios de comunicación, pues sí te da una proporción. Y eso hace necesario que desde la estructura gubernamental se definan claramente las políticas de comunicación. ¿A qué me refiero? Voy a hacer que mi estructura gubernamental aparezca en medios de comunicación y haga declaraciones, o me voy a cerrar y voy a controlar el flujo de información. Voy a promover que la información que se genere desde la estructura gubernamental responda a las necesidades regionales, o voy a generar un mensaje centralizado que se distribuya de manera uniforme. Porque ahora, digo, y eso quiero señalarlo, lo he dicho en público y en privado, me parece que el sistema mexiquense de medios públicos en estos últimos años se ha fortalecido de manera importante, y ahora sí podemos hablar de que es un medio estatal. Hace muchos años pues tenía una cobertura más o menos regional, ¿no? Estábamos fundamentalmente en Valle de Toluca, y digo estábamos porque me tocó formarme acá, y después se amplió la señal a Valle de México, pero ahora incluso con el fortalecimiento tecnológico, lo que se ha hecho con la Agencia Mexiquense de Noticias, da la posibilidad de que sí puedas tener realmente una cobertura de lo que suceda en cualquier parte prácticamente del estado, claro, y poder transmitirlo. Entonces, creo que el punto de la comunicación, yo siempre lo he dicho, ¿no?, la comunicación institucional debe fortalecerse en los gobiernos porque es piedra angular de la administración pública. O sea, no es posible que tú pienses que vas a sostener una administración sin hacer comunicación. Un ejemplo muy concreto, el presidente de la República. Este gobierno se ha sostenido a partir de comunicación. El ejercicio diario y permanente, ¿no?, que algunos señalan, no es comunicación, es propaganda, bueno, eso podría dar hasta para otro tema de análisis, pero ahí está, ¿no? Pues, pero lo está haciendo y está generando información. Entonces aquí en el Estado, yo siempre lo he dicho, es un gran reto hacer comunicación en el Estado de México, porque no puedes generar un mensaje uniforme y no lo van a recibir igual en todas las regiones. Hay necesidades diferentes, entonces aquí creo que va a ser siempre, yo en lo personal creo que es mucho mejor que se promueva la libertad de prensa, la libertad de expresión. ¿Y eso qué implica? Ya para cerrar, implica preparar mejor a tus funcionarios. Claro. Implica darles las condiciones, generar las herramientas, que sepan interactuar con medios, que tengan un manejo responsable con los medios de comunicación, porque pues si el titular de una instancia pública decide que no hay acceso, bueno, pues va a ser muy complicado ejercer la libertad de prensa. Claro. Vamos a un corte y regresamos a platicar. Sí. Estamos ni más ni menos platicando de los medios de comunicación, del periodismo en este importante estado, el Estado de México, y una pregunta básica es ¿de qué vive un medio de comunicación? Ahora donde nos ven es un medio público, vive de los recursos de los mexiquenses porque hay presupuesto público. Pero, por ejemplo, en el Estado de México hay pocos medios públicos. La Universidad del Estado tiene su estación de radio y el Sistema Mexiquense de Medios Públicos prácticamente son todos. Hay algunas otras universidades que hacen un esfuerzo por tener sus medios, pero lo hacen de carácter digital o, digamos, no con una cobertura importante. Ojalá logren crecimiento. Pero un medio comercial que, pues, de los 8,000 del Estado, estamos hablando de 7,998 prácticamente, ¿de qué viven? O sea, claramente requieren dinero, claro, pero también información, porque ¿qué vende un medio? Claro, yo creo que va en dos sentidos. Yo sintetizaría, ¿de qué vive un medio? De estar en medio. De estar en medio para tratar de captar de las entidades públicas o de las entidades que generan información de interés público, procesarla y ponerla ante su público. Es estar en medio y eso es lo que le da esencia, razón de ser a un medio de comunicación, precisamente alcanzar a un público que otra entidad u otra organización no podría alcanzar. Y se financia pues de la publicidad, de hacer llegar mensajes
que producen intercambios comerciales, o sea, tan básico como eso. En tanto es una empresa, pues es un contribuyente, en tanto es una empresa, es una fuente de empleos. Y lo quiero poner en este contexto porque muchas veces hay gente que piensa, es que los medios de comunicación no deberían manejar dinero, ¿no? O en el momento que manejan dinero se perturba su actividad o su ecuanimidad ante la información. Bueno, pues hasta los curas tienen un sueldo, ¿no? Por supuesto, a eso voy. Debe haber, yo creo que una clara definición de lo que como organización humana necesita para funcionar, pues es ingreso, es y dinero. Cuesta, ¿no? Y además cuesta. Mandar una cobertura para una noticia que ocurrió a ciertos kilómetros, pues cuesta desplazar gente. Además, claro. Pues que el reportero, No, el camarógrafo, tú sabes perfecto. tiene que comer, tiene que llevarle a su familia sustento. O sea, ¿no? tú sabes perfecto lo que inviertes, digo, en el caso de una empresa pública como esta, un medio público, pues de todas maneras tiene que haber un financiamiento para que todo el equipo que aquí está se financie. Del otro lado, en la empresa privada, pues desde el operador, el iluminador, el microfonista, el editor, todos los reporteros, Claro. nada menos, pues una cobertura, si te vas a cubrir a Valle de Bravo, pues tiene Claro. que financiarse con algo, Claro. no es por amor al arte. Claro. Lo que sí debe Sí hay estar- mucho, sí. mucha vocación, mucho amor Claro, al arte. ¿no? pero- Hay pasión porque pero yo creo necesidad que es un también trabajo muy hay. esforzado. Claro. Pero, o sea, la pasión con que lo haces, yo creo que define la calidad de lo que produces. Pero Claro. más allá de eso, yo creo que tenemos también que dejar muy claro que los medios de comunicación, en tanto empresas, necesitan generarse ingresos. Claro. Y necesitan dejar muy claro de dónde provienen esos ingresos. Claro. Pero a ver, o sea, ahí sí, la neta. El presidente de la República llegó al poder y dijo, es que los medios de comunicación se pervirtieron. Viven del gobierno, de los convenios que los gobiernos les dan. Y los dueños de los medios de comunicación, esto no lo dijo, pero fue un tema que dejó evidente, ya no son empresarios de los medios de comunicación, no son el empresario que fue periodista y fundó su periódico y poco a poco lo hizo y luego esta vocación y el amor al arte, ¿no? Ya es un empresario que se dedica a otras cosas y que compró el medio y que lo utiliza como una cuña para otras cosas con el gobierno. El presidente dijo, se acabó, no más publicidad masiva del gobierno para enriquecer a estos medios de comunicación. Y vimos dos cosas. Una es, pues la mayoría de los medios de comunicación siguen en pie. O sea, no fue un quiebre masivo de los medios, por lo menos de los nacionales, no lo vimos. Exacto. Y otra es, bueno, también los medios de comunicación están recibiendo de la Presidencia de la República, si tal vez no el convenio de antes, el insumo de la información de todos los días. Claro. ¿Qué quiere un medio? ¿Qué espera? La verdad es que ahora el Estado de México enfrenta este reto precisamente con el cambio que se habrá de hacer de gobierno en 15 días o menos de 15 días, que es precisamente esta polémica que genera Morena, la Cuarta Transformación, con este modelo de comunicación en donde efectivamente se pretende fortalecer a los medios públicos, debilitar a los medios privados para apuntalar así pues el tema de la comunicación gubernamental, ¿no? Propiciando así, por supuesto, la creación de nuevos medios independientes y digitales, ¿no? Que por supuesto hasta el momento no han desfavorecido tanto a los privados, pero que les cuesta un esfuerzo pues más complicado en el hecho de generar este tema de información, ¿no? Claro. Esa es la polémica y la tendencia que ha marcado desde el tema federal y que seguramente va a llegar aquí al Estado de México. A ver, Carlos, fue una discusión candente en la Cámara de Diputados, la de la Ley de Comunicación Social, que delimitaba, por cierto, y está suspendida. Claro. Legalmente hubo un amparo y ya nadie ha hablado de ella porque sigue amparado el tema, que solamente el 0.1% del presupuesto de los estados y la federación podría ser destinado a publicidad con medios de comunicación. ¿Es mucho o es poco? Con 8,000 medios de comunicación en el Estado de México. Fíjate que tocas un punto importante. La UNESCO, justo en esta perspectiva de que la comunicación o el periodismo como tal, la libertad de prensa específicamente, contribuye a la democracia, tiene hasta directrices que propone, ¿no? Porque pues finalmente son propuestas, son recomendaciones, que los estados hagan inversión de recursos públicos para promover a los medios de comunicación, es decir, para darles el insumo que es necesario, porque el planteamiento base es, en la medida en que la gente tenga más fuentes de información para contrastar sobre los hechos, va a tomar mejores decisiones. Ese es el planteamiento que hace la UNESCO y por eso para la UNESCO la libertad de prensa y la divulgación de la información es fundamental. Pero esto que comentas precisamente pone en discusión un asunto.
Ok, va a haber recursos públicos, pero ¿de qué manera lo vas a transparentar? ¿Cuáles van a ser las reglas? ¿Cuáles van a ser los criterios para asignarle a uno tal cantidad o a otro tal cantidad? ¿Bajo qué criterio? Porque pues, también hay que decirlo, mucho del recurso público que se utiliza en las áreas de comunicación social está a discrecionalidad del titular o de quien se encarga de la comunicación. Y no hay propiamente una fórmula, que eso fue lo que artículo 19 cuestionó con la Ley General de Comunicación, que se expidió en el 2018, mayo del 18. Sí, decía punto 1, pero no cómo lo vas a dividir. Pero entonces, no dices cómo lo divides, para alguien por nada tu más. cobertura, por el número de likes, porque atiendes una región. Lo que plantea la UNESCO es, así sea un medio pequeño, si ese medio está generando información para una localidad, es importante que lo promuevas. Y es aquí donde entra el tema en el Estado de México. O sea, ¿le apoyamos a los de zona oriente o solo apoyamos a los de Valle de Toluca? Claro. Apoyamos a los de la zona metropolitana donde se concentra la población y dejamos descobijados a los de Tejupilco, por ejemplo, o a los de Aculco porque están lejos de una zona urbana. Claro. Entonces, ese tipo de fórmulas son las que tendrían que estar en discusión. Tú preguntabas hace rato, ¿qué es lo que busca un medio? Por supuesto que por ser una empresa pues requiere insumos y requiere recursos para subsistir, para que la gente pueda tener un ingreso, pero también, lo decía Óscar, yo siempre cuando me invitan a un taller de entrenamiento de medios les digo, a ver, dos cosas para medios de comunicación que no fallan, información y buen trato. Si tú le das un buen trato, le das las condiciones a los medios para que hagan su trabajo, la información seguramente podrá llegar mejor. El tema presupuestal ya es un terreno diferente en el que habría que avanzar. Y no hay que perder de vista lo que tú también señalabas. Uno de los primeros cambios que hizo el presidente de la República, lo comentaba hace unos días, un día antes de que él tomara protesta, el 30 de noviembre de 2018, se modificó la ley de la Administración Pública Federal para dejar expresamente señalado que la política de comunicación la definía la oficina de la presidencia. Sí, la centralizó. Eso te muestra la prioridad que se le da al tema de comunicación. Ahora el punto es qué tanto va a haber condiciones para que efectivamente haya una distribución mucho más amplia y los pequeños medios puedan también subsistir. Entonces, Bueno, y también de información, porque hoy en el gobierno federal la única fuente de información es el presidente. El presidente es Bueno, político, lo digo yo sin ningún dato duro en la mano, simplemente cuántos secretarios de Estado, o sea, el gabinete del presidente, pues cuántas veces los vemos en entrevistas, en los medios. No, van a la mañanera si él los llama. Entonces, Ya. él es el jefe de la prensa Claro. federal. Que aquí yo creo, retomando lo que decía Ricardo en función a tu pregunta, como ciudadanos en este análisis de la relación de los medios de comunicación con el gobierno, habría que preguntarnos cuál es el bien mayor y cuál es el propósito del gobierno hacia la comunicación. El bien mayor idealmente debe ser que tengas una sociedad informada, crítica, con diversas fuentes de información, que sea capaz de analizar y contrastar lo que el gobierno le quiere mostrar y que tenga también el acceso a la información pública donde pueda verificar que lo que se dice realmente se comprueba. La otra es la inversión se hace para contentar a alguien y que no te cuestione, o la inversión se hace para llegar a públicos a donde el mensaje institucional, el servicio o la campaña debe de llegar. Entonces, en función de eso diseñas una estrategia. Idealmente, la realidad es que cuando se deja esto en un terreno discrecional individual o en una oficina, pues puedes pensar que pase cualquier cosa. Pues es que acaba en el clásico, no te pago para que me pegues, ¿no? pues claro, que esa Un frase- condicionamiento. Vamos a un corte y regresamos. Every waking hour, I'm choosing my confessions. Estamos en ni más ni menos platicando del periodismo y de la importancia de su ejercicio. Y sí es cierto, decíamos fuera del aire, porque lo comentamos en el bloque anterior, no te pago para que me pegues, pero también no te pego para que me pagues. Te ¿no? inviertes. Es la perversión de cuál medio, cuál sí, cuál no. Y si hoy no queda ninguna duda que la información es un derecho, el acceso a la información es un derecho, incluso es un derecho humano, no requiere que lo reconozca ninguna ley, es un derecho humano. También es cierto que de los 8,000 medios que existen en el Estado y en otros estados y en el país y en el mundo, o sea, hay medios de comunicación serios
que aplican un método periodístico y hay medios de comunicación chafas, diseñados también para difundir información falsa o para agredir, o luego hay muchos intereses detrás. ¿Cómo puede identificar qué es el que importa realmente, el lector, la audiencia? ¿Cómo puede identificar si un medio es A o B? Pues yo creo que en el producto está. Identificas la periodicidad con la que publica. Identificas la calidad, si es impreso, si es en audio, si es en video. O sea, la calidad, es decir, la estructura, la precisión, la concisión, las fuentes, la verosimilitud. Lo pongo más sencillo, que lo que te cuentan lo vas constatando. Así haces liderazgo, así haces credibilidad. No cuentas mentiras, no das bandazos, un día está todo bien, el otro día está muy mal. La persona que un día criticaste, el otro día lo estás poniendo en un nicho. Entonces, el periodismo se hace con periodismo, periódica y sistemáticamente. Ese es el primer punto. Constatas porque además te generan equilibrio, no llevan una versión, llevan contraste, llevan diferentes ángulos de la información y eso te da una visión más periférica o más integral, ¿sí? No hablan en primera persona sobre sus juicios personales y diferencian muy claramente la información de la opinión. Esto es lo que pasó y esto es lo que yo pienso. Que se van las dos. Claro, es necesario. Yo digo que es necesario que haya periodismo informativo y periodismo de opinión, pero claramente establecido, porque el juicio que tú, en tanto periodista, puedes tener sobre un hecho, parte de esa subjetividad expresa y confesa ante tu audiencia. Y la información, pues no tiene otra forma de ser que tenga elementos que aporten a su credibilidad, lo que le llamas verosímil, que te demuestran que lo que estás contando realmente tienes forma de comprobar que pasó como lo estás narrando. Periodístico. Pero a ver, lo digital, las plataformas digitales exponenciaron la capacidad de la creación de un medio de comunicación. Pero no periodísticos. Yo creo que en el balance es positivo porque permite romper ciertas tendencias, porque permite ser disruptivo, porque permite no seguir un control editorial, etcétera. También hay muchos casos negativos. Pero también es muy injusto para el periodista formal, el periodista estudiado, el periodista que realmente aplica un método y que puede seguir los hechos, incluso retractarse cuando las cosas no estén bien hechas, porque hay una ley que así lo pide. Es un poco injusta la competencia, porque al final la audiencia, ¿por qué se va a ir, no? Pues tal vez por lo que genera más morbo, o sea más interesante, o la nota roja inventada. O sea, existe hoy un reto mayor para los medios de comunicación para seguir siendo formales, profesionales, pero también atractivos. Sí, sin duda. La verdad es que con el crecimiento o el inicio de las nuevas tecnologías de la información, se da esta multitud, ¿no?, de nuevos medios digitales, ¿no?, nuevos, y que permiten, por supuesto, estar reportando cada día, a cada momento, en cada instante. Entonces, ahí habría que ver justo esto que ponemos sobre la mesa, el rigor periodístico, con qué calidad presentan esa información. Claro. Y pareciera que todo forma parte del sistema, porque si nos enfrentamos a este nuevo reto, en donde Morena plantea pues este modelo de comunicación, insisto, en donde prioriza el tema público, le quita valor a los medios privados, y con ello empuja, por supuesto, el nacimiento de estos nuevos medios digitales, pues le quita calidad a la información, ¿no? La verdad es que la cobertura es muy amplia en el Estado de México y el generar, ahora todo el mundo, es fácil agarrar un teléfono celular y empezar a narrar lo que se está sucediendo en el momento, pero no con rigor periodístico, ¿no? Con qué lineamientos estamos verificando que esa información que consumimos sea verídica, ¿no? Que tenga, por supuesto, estos contrastes, por así decirlo, y que de esta forma la información que se consume sea información de calidad y veraz. Que bueno, y lo justo para la audiencia es que lo que te dan en un cubierto ya cortado para masticar, pues ya confías que tiene un proceso previo profesional y que lo crees. Ahora que estuvo este nuevo término que me gusta mucho, la infodemia, con las noticias falsas o las fake news, pues ahora te ponen un reto mayor a ti, porque de pronto caemos en muchas noticias falsas, entonces ya tenemos que educarnos las personas a cómo consumir información y una cosa que a mí me parece maravillosa, siempre a dudar de ella, ¿no? Siempre. O sea, eso es algo que es un aprendizaje muy bueno de nuestra sociedad. Diga quien te diga las cosas, verifícalas, o sea, duda y verifica, porque al final vas a dejar de consumir tanta información falsa. Pero vamos a regresar un poco a este punto del reto que tienen los medios formales, los medios tradicionales, para hacerse atractivos, porque publicaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones de la mano del INEGI hace 3 años, 4 ya, se va rápido el tiempo, que los millennials, los jóvenes del país, en su celular, qué tipo de media consumían.
Y para sorpresa de los que encuestaron, cuando se trataba de asuntos relevantes, urgentes o que ellos consideraban de importancia, el medio más consultado era un periódico nacional muy serio. O sea, sí les gusta informarse con un comediante, pero cuando es un tema muy serio, el millennial sabe que tiene que ir a una fuente mucho más formal. Claro. Sí, porque en este proceso creo que hemos avanzado como sociedad, lo que tú comentabas, la pandemia que vivimos y este fenómeno de la infodemia ha obligado a que se ponga más rigor en la generación desde los medios de comunicación, pero también nos tiene que enseñar a saber diferenciar las fuentes y a contrastarlo. Yo creo que la duda permanente pues es el origen hasta del conocimiento, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que alguien te afirme algo y que tú lo busques otra fuente para contrastar y verificar que sea o no real, eso es fundamental siempre. Pero aquí hay algo también importante que tú señalas, Rodrigo, y son estas amenazas que tiene el ejercicio de este derecho que es la libertad de prensa, y es precisamente la descalificación que se hace, porque también eso hay que señalarlo, ¿no? Desde las estructuras de poder, el presidente lo ha hecho, hace señalamientos directos y generalizantes con respecto a los medios de comunicación, y eso es una de las amenazas. ¿Qué otra amenaza hay, por lo menos hablando de nuestro país? Pues las agresiones directas que hay por parte de las estructuras de poder, y hablando no solo del poder público, sino de cualquier instancia que tenga recursos y la posibilidad de inhibir, de agredir, de violentar. Sí, en específico el crimen organizado. El crimen organizado, ¿no? Otra, ¿cuál es? El tema del mundo digital. Claro. Eso también ya es una amenaza. ¿Por qué? Porque ahora quienes ejercen periodismo o quienes están en los medios de comunicación de manera profesional se tienen que transformar en productores de contenido. Y entonces esta vorágine donde un ciudadano sube alguna imagen, alguna información, ahora está llevando un ritmo vertiginoso que obliga a que los medios pues no se queden detrás, pero al mismo tiempo tomen el procedimiento adecuado para verificar que lo que se da a conocer es real, ¿no? ¿Cuántas ocasiones no te llega por el WhatsApp un video donde se afirma que tal persona dijo esto y resulta que es un video falso, es un video de hace 10 años o es una imagen que no es de este país? No, ahora con inteligencia artificial te hacen cantar las mañanitas, ¿no? Ahora, exacto, ¿no? Ahora va a ser, eso es un tema que también habrá que analizar, pero en el ejercicio del periodismo como tal, yo estoy convencido de que ahora más que nunca se requiere más y mejor periodismo, se requiere más profesionalización, se requiere políticas de comunicación desde las estructuras gubernamentales que abonen a esa libertad de prensa, porque de lo contrario, pues vamos a quedar también en una vorágine. Y otro tema que tendríamos que hacer desde las instituciones de educación, y yo creo que desde el nivel básico, es enseñar a las nuevas generaciones a consumir los medios de comunicación, a que también aprendan los chavitos, ¿no? Ahora ya niños de 8 o 9 años ya traen un dispositivo, ya están consumiendo quién sabe qué cosas. También es un ejercicio de corresponsabilidad, el hecho de que tanto los periodistas se actualicen y entiendan estas nuevas dinámicas, como que nosotros como sociedad tengamos la condición para aprender a consumir. Sí, además cuando los celulares inteligentes ya traen el algoritmo de lo que te gusta o hasta de lo que estás hablando, es muy complicado. Yo me acuerdo que los abuelos siempre traían el periódico bajo el brazo, ¿no? Y los veías leer con un café, te enseñaban eso. O sea, si me lo dice alguien que está en el periódico es porque existen estructuras de control y calidad de la información. Pero ahora con un dispositivo inteligente, pues es que seguramente sus dispositivos mañana van a estar hablando de eso, y si en sus casas tienen el volumen alto, también les va a salir publicidad de esto, ¿no? Claro, yo creo que en términos de lo digital somos muy afortunados porque esta evolución a las tecnologías de la información y la comunicación nos permitió acceder a una cantidad de conocimiento que antes ni siquiera lo hubiéramos imaginado. El tema es que nos necesitábamos también habilitar para procesarlo adecuadamente. La cantidad de información que hoy tenemos es abrumadora, o sea, es enajenante, podríamos decirlo, ¿no? Y entonces uno se tiene que volver más selectivo, tienes que empezar a discriminar. Y tenemos, creo que también, poner sobre la mesa una diferencia entre el influenciador, el que te entretiene, y el que hace periodismo. Claro. Yo estoy muy convencido de que independientemente de la plataforma que sea, el proceso periodístico tiene que ser el mismo. Desde identificar, investigar, discriminar, depurar, estructurar y difundir. O sea, es el proceso periodístico en la plataforma que sea. La otra exigencia ha sido, y tú lo sabes muy bien, de un medio tradicional como es la televisión, de lo más elaborado y creíble, tuvo que migrar y desdoblarse a tener página de internet, redes sociales, todas las que estén en tendencia, y
transmediatizar sus contenidos, Claro. o sea, pasarlos, porque eso hace una empresa periodística responsable, ser multiplataforma y salir al encuentro con su audiencia. Está fácil y es un tanto más injusto desde Internet, pues abordar un tema de interés público coyuntural sin necesidad de documentarlo, sin necesidad de investigarlo, pero yo le pido a la audiencia que verifique, como tú dices, primero que dude, enseguida que verifique de dónde proviene esa información. En la pandemia lo vimos, que cuando la gente quería información confiable, acudía a la televisión, acudía a la radio, que tenían fuentes de información. Y ojo, siempre alguien que está en un medio formal se responsabiliza de lo que dice porque está sujeto a un marco legal, no así en Internet. Claro. Entonces, esa es una ventaja y es una misión que tenemos de servicio los que estamos en medios institucionalizados, ya sea públicos o privados. Siempre vamos a dar la cara, siempre vamos a responder, porque nos respaldamos en el trabajo que hacemos. El que entretiene, el que comenta, el que analiza, el que hace memes, el que le busca otros formatos, busca entretener y participar en la discusión. Yo creo que, y se lo digo también a mis alumnos, debemos asumir la responsabilidad como audiencia de ser críticos, de ser desconfiados y de aprender a verificar con las herramientas que también están disponibles en Internet qué es cierto y qué es falso. El mismo presidente de la República, al igual que el periodista más seguido en Twitter, han cometido gazapos publicando como ciertas informaciones o imágenes que están fuera de contexto o que no lo son. ¿Por qué? Porque estamos abrumados por la cantidad, estamos presionados por la velocidad y eso siempre repercute en la calidad. Sí, Tenemos que habilitarnos. Además, la información falsa está diseñada para ser atractiva, ¿no? Claro, Vamos a un pero no corte. es periodística. Vamos a un corte y regresamos. I wanna give it all to you. Dicen los gobernantes que ellos también son personas, que también tienen derechos. Nadie tiene duda de eso, ¿no? Pero sí existe, no legalmente, pero en entredichos, este tipo de régimen especial jurídico para quien detenta el poder. Es un hecho. El presidente decía hace unas semanas que él también tiene libertad de expresión y que además que él también sufre de violencia política, ¿no? Pero no hay que dejar de ver que no es el hombre o la mujer que está en el poder, sino el cargo y la institución que representa, ¿no? Y yo creo que para el periodismo nacional, y sin duda para el estatal, ha sido un ejercicio que vamos a estudiar muchos años, lo que está ocurriendo en este sexenio federal, porque nunca se había tenido un presidente de la República que estuviera diario al frente de las cámaras dando una conferencia a primera hora y pues prácticamente mandando la agenda nacional de medios. O sea, hay que reconocer que esto también permitió, por más que hemos escuchado de pronto que el presidente critica a un periodista u otro, o que contesta de manera muy fuerte a un periodista que lo cuestiona, es un presidente al que se le cuestiona. Claro. Eso a mí me parece impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que el formato que ha diseñado, por supuesto, el presidente le permite no solamente estar a cuadro, estar vigente, generar esta confianza dentro de la audiencia que lo está viendo y, por supuesto, también manejar este tema de la información, ¿no? Habrá que cuestionarse, por supuesto, de qué manera se camotea esta información y qué impacto tiene sobre las personas que están, pues, ahí sintonizando, por supuesto, cada una de las mañaneras. Sí, bueno, el rating no miente, el SPR, el Canal 14, que es un medio público nacional, tiene un rating importante por las mañaneras. Y pues prácticamente todos los medios, lo veo, estimado Oscar, en redes sociales, pues retoman muchas cosas que se tratan ahí, porque aparte el presidente no solamente habla del quehacer del presidente, habla de lo que venga, ¿no? O sea, y es interesante cómo somos un país tan presidencialista que el Ejecutivo, o tal vez cambia la ejecutiva, porque tenemos que cambiar el lenguaje un poco, tal vez parece ser, ¿no?, que pueda haber una posibilidad de que el próximo año jueguen mujeres la presidencia, pues tiene que decir e influye en todo, en los mercados, en las empresas, bueno, en las familias, ¿no? Y yo creo que en el Estado de México vamos a ver algo interesante, y es con lo que a mí me gustaría concluir en este segmento, porque ustedes son pues la experta y los expertos. ¿Cómo ven? ¿Cómo va a ser el papel de los medios de comunicación en el primer gobierno de otro partido político en el Estado de México y con la primera mujer? Yo creo que va a ser, como hemos visto el último año, ¿no?, los últimos años, un cambio histórico, definitivamente.
Me parece que el desafío de poder generar comunicación en esta nueva condición se va a acentuar, va a ser mayor, va a ser mucho más complejo. El hecho de que sea una mujer, ¿no?, te obliga a pensar en otro tipo de perfiles que hay que generar, ¿no? Cuál va a ser el estilo de comunicar. Eso sin duda alguna va a depender de lo que defina la gobernadora, porque ahí sí es sí o sí, ¿no? La comunicación se puede hacer a partir del perfil que defina el titular. Y un poco como el agua, ¿no? O sea, sí siento que el periodismo y la ¿no? comunicación, si encuentras represa el agua, sale, ¿no? Exacto. Ahora sí, como dice Bauman, ¿no? La vida líquida, bueno, pues así tiene que ser la comunicación, ajustándote. Pero aquí hay un cambio importante porque por primera ocasión se crea la figura de la vocería de la gubernatura. A nivel gabinete. A nivel gabinete, ¿no? Que antes era solo enunciativo. El gobernador tendrá áreas para atender los temas de comunicación social. Pero ahora que exista formalmente esta estructura que se denomine de esa manera, pone sobre la mesa otras reglas. Claro. Y uno lo que esperaría es que haya otras reglas, que haya otros procedimientos, que se definan otros criterios. ¿Cuál va a ser el desafío de los medios? Lo he platicado con otras amigas y amigos periodistas. Pues ahora el desafío es que entiendan en ese proceso que la relación va a ser otra, va a ser diferente. A lo mejor antes tenías la posibilidad de dialogar con quienes estaban en las áreas de comunicación porque los conocías de hace muchos años. Ahora viene una nueva clase, ahora viene una nueva estructura y habrá que ajustarse. Yo lo que insisto es, ¿qué van a tener que hacer? A seguir haciendo más y mejor periodismo, a hacer más y mejor comunicación y a profesionalizarse justo para ampliar la brecha y que no se confunda entre los que generan contenido, se entretienen, suben algo a las redes y están en la chunga, y los que hacen verdadera comunicación profesional. Claro, y yo he visto eso en el periodismo en México, ¿no? Cuando quiere un periodista o un medio de comunicación refutar un dicho del presidente, lo hace con mucho más fundamentos de lo que se hacía antes, ¿no? Sí. Antes era prácticamente enunciativo, un título y luego leías la cabeza y luego leías el artículo y era pues prácticamente relleno. Ahorita los lees y cuando ya se trata de refutar lo que te dice un presidente o un gobernador, pues ponte a investigar y estudiar y dame datos que digan, no señor o no señora, las cosas son así, ¿no? Claro que ese es y ha sido siempre nuestro deber, y venga quien venga a gobernar, tenemos que atender a la prominencia. Lo que diga el presidente o lo que diga la gobernadora por sí es importante, sea correcto o incorrecto. ¿Por qué? Pues porque incide en la vida de la gente que gobierna. Claro. Entonces, por eso también nos ocupamos tanto del presidente, porque pues ahí decidió un día cerrar los ductos y comprar pipas. Ahí planteó la agenda no solo para la gente en la narrativa, planteó la agenda para el gobierno y ahí tomó decisiones a bote pronto. Claro. Por eso estuvimos y hemos estado pendientes, porque tiene mucho peso. No la voz de López Obrador, es la investidura del presidente y toda la institución que está detrás y todo lo que logran hacer o deshacer a partir de lo que ahí se dice. Punto número 2, nuestro deber sigue siendo el mismo: preguntar, dudar, investigar, indagar, estructurar historias que sean verosímiles, sustentadas, que es lo que dices, argumentemos mejor. ¿Qué relación podremos tener? Pues la que definan. Será diferente, claro, si lo tomamos como referencia a lo que hacen a nivel federal para con los medios de comunicación, pues podríamos esperar quizá que tengan algo parecido en función de lo que quieran establecer. ¿Qué quiere decir parecido? ¿La conferencia mañanera desde Toluca? Pues una conferencia semanal quizá, ¿por qué no? Una conferencia semanal o una conferencia diaria con un vocero. Bueno, es que esa es la figura de un vocero, ¿no? ¿Qué hace un vocero? Hablar. Entonces, hablar, ¿no? Entonces, eso puede ser, ¿no? Claro. Y ahí tendríamos enseguida, pues nosotros que seguirle llevando a la gente la realidad que tenemos en función de lo que consideramos que le sirve saber. No hay de otra, es nuestra divisa. ¿Y sienten los medios alguna especie de nerviosismo con los cambios de poder? Porque claramente afecta su trabajo, no solamente en los insumos informativos, sino también en los económicos y sin duda un medio que no tiene una relación definida con el gobierno, ya sea cercana o totalmente en contra, que también es una estrategia. Yo imagino que debe de estar ahorita así como el cónclave de cada medio de comunicación haciendo su team back y diciendo, bueno, vamos a esperar, ya va a haber una vocería, lo cual quiere decir que nos están indicando una vía. Pero ¿cómo está el ambiente de los medios en el Estado? Digo, para ser honesta, creo que sí hay un poco de incertidumbre. Sin embargo, independientemente del contexto y de las relaciones, insisto, el medio de comunicación que está diseñado para comunicar de manera, y soy reiterativa, objetiva, con oportunidad, con rigor periodístico, para informar, enseñar, entretener y generar opinión,
debe de seguir siendo exactamente la misma, ¿no? Al final, los medios de comunicación estamos llamados a este reto, que ya empieza, insisto, a mediados de septiembre, con el mismo compromiso social con el que nace el periodismo, ¿no? Compromiso social que, independientemente de que sean medios públicos o medios privados, digitales, tradicionales, el nombre que le quieran poner, que siga siendo el compromiso con la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la única certeza que tenemos los medios de comunicación, y que al final renace justo en la Constitución, en donde se reconoce al periodismo como una actividad de interés público. Claro. Pues vamos a la última sección, que a mí me gusta mucho, le digo sin anestesia porque no tiene filtros, es producto de la audiencia, y nos dice Pandita Chelero. Está bien, Pandita Chelero. Llévatela leve, Pandita Chelero. Soy un estudiante de comunicaciones de la UAM y veo con preocupación lo que le está pasando a los periodistas en México. La violencia hacia nuestro gremio me pone a pensar, ¿aún vale la pena ser periodista? En unos segundos, ¿quién le quiere contestar? Yo creo que sí, vale la pena. Si tienes la misión, la convicción, vale la pena, porque es una forma de servicio público, y finalmente creo que cuando ves el efecto de tu trabajo en que la gente tome decisiones, razone y participe, pues ya hizo sentido. Ricardo. Me parece que es, perdón, Aida. Adelante, Aida, por No, favor. Aida, vas. Muchas gracias. Pues yo creo que cabe destacar esta pregunta, porque sí, el ser periodista en nuestro país es un reto, ¿no? Con ciertas, pues sí, con peligro, pero creo que hay que ser enfáticos cuando decimos que el periodista es una extensión de nuestros derechos y que con ello se genera la democracia. Por naturaleza, el ser humano siempre quiere saber qué pasa en su entorno y cómo es que le afecta en su vida, ¿no? Entonces, recordarle a la sociedad que los periodistas son esa extensión de nuestros derechos humanos. Ricardo. Sí, yo creo que sí, ¿no? A mí me da mucho gusto cuando en la universidad jóvenes me dicen que quieren ejercer en el periodismo, les aliento. Yo lo que diría es, sí vale la pena hacer periodismo, pero hay que hacerlo cada vez con mejor preparación, con mayor rigor, y también estableciendo redes de colaboración, que eso es algo que yo en lo personal en el Estado de México he señalado. Me parece que a veces es necesario articular mejor en unidad, en un sentido profesional, no para golpear y luego cobrar, ¿no? Pero que se haga con el sentido de defender precisamente este derecho, que es no solo de un periodista, es de toda la sociedad. Muy bien. Voy a leer esta pregunta. Dice Papacito del Poniente 2. ¿Quién sabe si sea cierto? Habrá que preguntarle a Papacito del Poniente 2. Qué bueno que lo crea, la autoestima es importante. Dice, ¿qué va a pasar con el sistema mexiquense de medios públicos con el cambio? No vaya a ser otro Notimex. A ver si no acabamos conociendo a la San Juana mexiquense. Ahora la voy a contestar yo, ¿no? Por favor. Este es un sistema y una institución muy sólida, que tiene cerca de 800 personas trabajando aquí, y que la audiencia demanda todos los días grandes contenidos. Yo creo que la continuidad de este sistema va más allá de gobiernos y identidades, porque es para y por la audiencia. Y al final vamos a contestar en 30 segundos cada uno. ¿Cuál es tu visión de futuro de los medios en el Estado? ¿Qué va a pasar los próximos meses, estimado Oscar? Creo que puede venir una depuración, pero al final, honrando el trabajo profesional que se debe hacer, es como hemos subsistido, lo decías. Hubo un cambio en la presidencia de la República, subsistieron los que hacen buen trabajo, porque para los medios de comunicación serios la audiencia manda, y para los medios de comunicación, en tanto empresas, los empresarios que se publicitan confían en medios que son escuchados. Eso es la divisa, eso es lo que te hace persistir, y entonces no vives solamente pues, de la publicidad gubernamental. Un poco es limpiar esta vieja costumbre de depender de la dádiva del gobierno, ¿no? Claro. Cualquier empresario te diría, pues yo prefiero eso, ¿no? O sea, claro que está muy bien que caiga dinero de muchos lados, pero pues, en teoría lo ideal sería que no, que fuera un sistema orgánico en el cual mi audiencia es la que me permite vender. Fundamentalmente eso, insisto, te da vida la medición de la audiencia, porque no solo tienes pues, un espacio noticioso, tienes una diversidad, una oferta programática que atrae a diferentes públicos. Claro, finalmente, no todas las noticias son para todos. De acuerdo. Aida. Híjole, pues la verdad creo que nos espera mucho trabajo, ¿no? En el sentido en que si bien habrá muchos nuevos medios digitales, pues nada, que los medios tradicionales, en este caso lo hablo personalmente, tendremos que trabajar un poquito más para seguir dándole esa confianza, esa veracidad, esa oportunidad al periodista como tal, al generar información, y que la gente, porque al final del día, aunque tiene muchas opciones, tiene esta capacidad de darse cuenta de dónde son los espacios donde se maneja el periodismo con seriedad.
Gracias. Ricardo. Bueno, pues yo a lo mejor soy demasiado optimista. Yo veo que vendrá una etapa en la que se tendrán que fortalecer sí o sí los medios de comunicación y esperaría también que podamos ver una política de comunicación mucho más cercana, necesariamente creo mucho más regionalizada, ¿no? Un poco hasta siguiendo lo que hizo el sistema mexiquense de medios públicos, atender las diferentes regiones. Ojalá que no haya una centralización absoluta. Yo creo que eso sería un desatino para la sociedad en general y también para la propia estructura gubernamental. Creo que aquí no funcionaría el modelo del gobierno federal y pues espero también que eso acredite, ¿no?, que se requiere más y mejor comunicación, más y mejor periodismo. Muy bien, pues estuvimos ni más ni menos platicando del periodismo en nuestro estado, el Estado de México, y vean ustedes el sistema mexiquense de medios públicos independientemente de quién lo dirija, y hay que los escuche el director actual, ni más ni menos. Muchas gracias.